Bienvenidos un día más a los webinars de Servicio Técnico de Riego. Hoy vamos a ver la segunda parte del curso de Irridea Smart en la plataforma. La semana anterior estuvimos viendo una pequeña introducción a las funciones básicas del software de Irridea para la gestión del riego a través de plataformas. Hoy vamos a ver la segunda parte, que se va a encargar de impartirla Alejandro Guardiola, y vamos a tratar el tema de los recintos y la gráfica para los usuarios. ¿Vale? Al final de la presentación vamos a dejar un tiempo para dudas para que lo hablemos todo con detalle, ¿vale? Pues nada, si os parece bien, vamos a darle el turno de palabra ahora a Alejandro y comenzamos con la presentación. Pues todo tuyo, Alejandro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Jesús. A ver, bueno, como en ese primer webinar se explicó el tema de controladores y mapas, vamos a empezar por el tema de gráficas para usuarios, que está muy ligado al tema de controladores y sensores que podamos tener en nuestra plataforma. Dentro de las gráficas para usuarios se permite... Alejandro, perdóname un segundo. ¿Tienes Sí. activa la grabación? Pues antes me parecía que estaba grabando. A ver. Posible que no. Mira en la parte inferior central, donde tienes compartir pantalla, justo al lado está el de grabar. No tengo la opción. Vale. Vale, me aparece pausar o detener grabación, por lo que Sí. entiendo que estás grabando desde el principio, Eso es. desde que Venga, comenzamos a hablar. Vale, gracias. Vale, bueno, pues para crear, bueno, el tema de crear gráficas básicamente es, bueno, tenemos un data logger o un controlador al que hemos conectado una sonda y está haciendo mediciones de alguna variable. Por ejemplo, del suelo, temperatura, humedad del suelo, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos varios data loggers o un único data logger con varios sensores situados en distintas zonas, pero nos interesa, por ejemplo, hacer una media de esos dos datos, ¿no? Entonces podríamos poner, vamos a poner, por ejemplo, media de temperatura. Podríamos poner una descripción más detallada si quisiéramos. Bueno, aquí seleccionamos la parcela, que es lo que explicaré a continuación, y esta opción que la explicaré también cuando nos vayamos al tema de las parcelas, ¿vale? Con esta opción seleccionamos esa fórmula o esa media o esa nueva gráfica que vamos a generar, de cuántos días, en qué periodo de tiempo queremos tener esa información. Vamos a seleccionar, por ejemplo, de las últimas 6 horas, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para personalizar nuestra gráfica. Podemos generar variables fijas que nos aparecerían dentro de nuestra gráfica, por ejemplo, una línea de gestión o cualquier cosa similar. Me voy a centrar en variables que vienen desde los dispositivos, ¿vale? A continuación, luego meteremos alguna variable para que veáis cómo se ve en la gráfica. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos aquí un data logger que tiene 2 sensores de suelo que miden humedad, temperatura y conductividad. Vamos a seleccionar uno de ellos y creamos la variable A. Y a continuación, pues vamos a crearnos nuestro eje de coordenadas, el eje Y. El eje X en esta gráfica siempre es el tiempo. Y vamos a nombrar ese eje, media de temperaturas. Será en grados centígrados. Esta opción de rango es si ese rango ese eje de coordenadas queremos que tenga un valor fijo, vamos a fijarlo, por ejemplo, entre 20 grados y 60, por poner un ejemplo, o queremos que se nos cree automáticamente en función de los valores de esos sensores. Y luego, bueno, la posición en la que queremos el eje, si lo queremos a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Vamos a dejarlo a la izquierda. Podemos crear dentro de ese eje líneas de gestión, líneas que estén fijas para marcarnos un máximo o un mínimo si queremos saber en qué punto está trabajando. Vamos a crear, por ejemplo, espérate que estoy viendo que está entrando más gente por aquí. A ver.
Vamos a crear un área, rango, por ejemplo, correcto, por decir algo. Esa línea de gestión puede ser, o sea, esa línea de gestión puede ser una línea o un área, como comentaba. Vamos a decir que lo normal es que esté entre 20 y 40 grados. Y ya vamos a generar pues esa gráfica o esas líneas que queremos dentro de la gráfica. ¿Vale? Entonces, pues tenemos media de temperatura. Seleccionamos el sensor sobre el que vamos a realizar ese cálculo, por ejemplo, el sensor 1. Al hacer esto, lo que hacemos es que esa variable X, o sea, esa variable X que tenemos aquí sea el valor de humedad del sensor 1. Entonces, si queremos una media, por ejemplo, pues bastaría con meter que tenemos la variable X más la variable A que no hemos creado arriba, y la dividimos entre 2, que sería la media, ¿vale? Con eso ya tendríamos generada, si le damos a guardar, una gráfica que nos aparecerá aquí arriba, con la media de las temperaturas. ¿Qué más nos puede interesar? Pues quizá, bueno, hemos metido aquí un rango mínimo de 20, vamos a meter un rango mínimo de 10. Y vamos a meter también que queremos las dos temperaturas para saber cuál era la máxima y cuál era la mínima. Pues, por ejemplo, sensor 1, temperatura. Perdona, estoy cogiendo el de humedad. Temperatura. Y le daríamos un color. A la media le vamos a poner, por ejemplo, el lila. Al primero le vamos a poner el azul. Y añadiríamos uno nuevo, que sería el sensor 2. Y lo tendríamos aquí. A este le vamos a aplicar, por ejemplo, el amarillo, ¿vale? Entonces, pues si guardamos esto, se nos generará una gráfica en la que tenemos pues todas las gráficas que hemos metido, todos los valores, sensor 1, sensor 2 y la media de humedad, ¿vale? Bueno, he comentado estas dos opciones que teníamos aquí, de mostrar en resumen y qué parcela es. A continuación voy a pasarme a la parte de parcela, en la que podemos ver esas dos variables, qué quieren decir, ¿vale? Entramos en, bueno, hemos creado el concepto recinto. El concepto recinto se basa en delimitar una zona, digamos, nuestra zona de actuación, en la zona en la que van a estar nuestros dispositivos, en la que se va a hacer las mediciones o se va a actuar sobre el riego. A la hora de crear un recinto, podemos crearlo manualmente o sacarlo del catastro de parcelas. Vamos a poner un ejemplo aquí de creación de recinto, jardín de pruebas. Seleccionaríamos los controladores que tenemos dentro de ese recinto. Podríamos poner una descripción, pues jardín botánico, por poneros un ejemplo. Y nos iríamos al mapa donde delimitaríamos esa zona de actuación, ese recinto, esa parcela en la que vamos a trabajar. Bueno, como soy murciano, voy a crear la parcela de un jardín de mi zona. A ver, por ejemplo, este jardín es el jardín botánico. Simplemente con el cursor podríamos delimitar esa parcela o ese recinto sobre el que vamos a estar trabajando.
Vale, ahí tendríamos nuestro recinto creado. Y ya podríamos acceder. En recintos, pues tendríamos aquí el jardín de prueba que hemos creado. Vale, ¿para qué nos sirve esto? Voy a irme a uno que tengo creado de hace tiempo, ¿vale? En el momento que delimitamos ese recinto, ya nos aparece, o creamos ese recinto, ya nos aparece en la creación de gráficas. Cuando le añadíamos aquí, le activábamos la opción de mostrar en resumen, quiere decir que en esa parcela que hemos creado va a aparecer esta gráfica en la pantalla principal. Si no marcamos esto, nos aparecerá dentro del... Tendremos que entrar en concreto al apartado de gráficas. Si lo dejamos activo, pues será una gráfica, digamos, visible siempre en esa parcela. ¿Vale? Volvemos a IRIDEA. Vamos a recintos. Bueno, tenemos este recinto creado ya desde hace tiempo, porque, bueno, hemos conectado el sistema con el servicio Sentinel para temas de imágenes satelitales, ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros creamos ese recinto, el sistema descarga la imagen, ¿vale? El Sentinel es un satélite que capta una imagen cada 5 días y nos proporciona una serie de información sobre índices que nos dan un valor o una información agronómica, ¿vale? Esa imagen se descarga cada 5 días y nosotros básicamente lo que hacemos es quedarnos con ese recinto o esa parcela delimitada para quedarnos con la información relevante a nuestra zona de actuación. Como veis, si hemos metido un índice porque lógicamente las imágenes que pueda tomar un satélite, si está nublado, pues no podremos obtener información alguna. Entonces este índice, como veis, se puede reducir. Si lo dejo al máximo, veis que hay una imagen cada 5 días. Si vamos reduciendo, pues vamos a dejarlo, por ejemplo, en un 10% de nubosidad. Podríamos aquí seleccionar 2 imágenes distanciadas en el tiempo y poder seleccionar índices que nos den cierta información, ¿vale? Bueno, el Sentinel tiene una resolución, cada píxel son aproximadamente 10 por 10 metros, ¿vale? Por eso vemos los píxeles, los cuadraditos tan grandes. Pero al final veis una diferencia aquí en colores que intentamos nosotros mostrar, pero al final cada color de esto es un valor, para nosotros es un dato. Entonces, bueno, podemos sacar valores medios o determinar valores de, por ejemplo, el índice de NDVI, que es el índice de vigorosidad vegetal. ¿Vale? Con esta información generamos una gráfica desde la que podríamos directamente ver la imagen, podemos ver alguna anomalía y descargarnos directamente la imagen de esa fecha en concreto. Más cosas que se añaden dentro de la parcela, aparte de los datos que se puedan obtener de sensores instalados físicamente en ella, se puede dar el caso de que se precisen o se realicen analíticas externas, analíticas en laboratorio. Esas analíticas se pueden introducir en el sistema creando análisis con la fecha, la descripción, comentarios, por ejemplo, qué laboratorio ha sido el que ha realizado esta analítica, y podemos meter los valores para que queden almacenados dentro de la plataforma. Tenemos analíticas de agua, analíticas de suelo. Esto simplemente es meter valores a mano. Tendríamos los valores que podemos medir nosotros con sensores en el suelo y los valores que pueden tomarse externamente. Y las analíticas de planta, ¿vale? ¿En qué se está trabajando actualmente y que estará en breve disponible? Cuando tenemos una parcela, un recinto creado, os he comentado que, bueno, entre los diferentes índices que tenemos el NDWI, que lo tenemos por aquí, que nos indica, bueno, hace un índice de contenido de agua o de cantidad de agua, pues no sé. Cuando nosotros instalamos una sonda, una parcela tan grande como esta, para poder monitorizar la humedad de toda esa parcela, tendríamos que desplegar una gran cantidad de sensores de humedad.
La funcionalidad que va a estar en breve disponible será que, bueno, podemos hacer una red de sensores distribuidos y como la imagen satelital nos proporciona ya índices de contenido de agua, si en uno de estos píxeles que comentaba que tiene 10 por 10 sabemos el valor que estamos midiendo el suelo de humedad, podríamos jugar con las dos informaciones y poder hacer mapas de humedad de todo nuestro recinto. Otra de las funcionalidades que estará también disponible en breve, como comentaba, cada 5 días nos vamos descargando una imagen. El sistema utilizará el filtrado que le hemos puesto de nubosidad y podrá hacer análisis de los índices vegetativos. Si detecta que en una zona, por lo que sea, ese índice está bajando, se notificará al personal que se seleccione en las reglas para avisarle de que hay una posible anomalía. Algo está pasando en esa zona de tu recinto que está haciendo que el índice vegetativo esté bajando en ese punto. No sabemos determinar qué, pero tienes una anomalía. Como comentaba, en la vista general tenemos las gráficas que hemos detectado, que hemos medido antes como destacadas. Tendríamos las analíticas que hemos creado. Tenemos los sensores que hay dentro de nuestra parcela o controladores o programadores de riego. Y en gráficas tendríamos las gráficas que hayamos creado y no queramos que sean mostradas aquí, las que hemos marcado como no relevantes. En principio, Jesús, no sé si estás por aquí. Sí. Pues esas son las dos funcionalidades nuevas que hemos añadido. En breve, como he comentado, estarán las adicionales utilizando la imagen satelital. Así que, bueno, ya si hay alguna pregunta, no sé si quieres añadir algo. Pues no, ha habido gente que ha entrado un pelín después. Si podrías volver a hacer el ejemplo de creación de gráfica, Alejandro, por Sí, por favor. supuesto, por supuesto. Venga. Bueno, nos cargamos, por ejemplo, esta y volvemos a... Vale. Hacemos el mismo ejemplo. Sí. Vale, pues bueno, como comentábamos, una vez que hemos creado el recinto, tenemos el recinto y con nuestros sensores añadidos y demás, podemos crear gráficas para obtener valores en función de sensores que tengamos desplegados dentro de nuestro recinto o que estén cerca de nuestro rango de actuación, básicamente dispositivos que tengamos nosotros cerca. Podrían utilizarse datos de sensores de un jardín próximo que sea nuestro también. Entonces, bueno, habíamos creado como ejemplo la medida de temperatura. Podemos añadir información adicional a esa fórmula si fuera una fórmula más compleja. Seleccionamos, bueno, vamos a seleccionar nuestro jardín de prueba, que ha sido el que hemos creado antes en los recintos. Mostramos esta variable es la que indica si es una gráfica que queremos que esté presente en la pantalla inicial de nuestro recinto o que no. Vamos a decir que sí. Aquí seleccionamos el rango de tiempo desde el que queremos que se esté mostrando la gráfica. Hemos seleccionado, por ejemplo, 6 horas. Mira, Estos son Alejandro, variables... ¿Sí? están pidiendo si puedes crear un recinto nuevo. Ah, por supuesto. Vuelvo Venga. para atrás. Y vamos a ver también luego la gestión de campos de fútbol, ¿vale? Ah, genial, sin problema. Venga. Vale, bueno, pues creación de recintos. Volvemos a gestión de recintos. Vale, vamos a cargarnos el que hemos creado de prueba y lo creamos de nuevo. Vale, bueno, creamos un recinto. Podemos hacer una descripción del jardín. Y seleccionamos los controladores que tenemos dentro de ese recinto. Perdón. Vamos a seleccionar esto. Perdón, Vale. Alejandro. Sí. A la hora de crear el recinto, a nosotros en recinto no nos sale la opción de crear. ¿Dónde es? Es que yo creo que los compañeros se refieren a eso. ¿Dónde se crea el recinto? Vale, es que, bueno, hay que tener en cuenta que cuando han sido proyectos a medida dentro de un pliego, no todas las opciones están disponibles. ¿Vale? Esta es nuestra plataforma de licencias. Por ejemplo, tú si tienes acceso, ¿vale?
Entonces, si tu usuario es de mantenimiento, tienes aquí a la izquierda la gestión de recintos, te tiene que aparecer. ¿Vale? Si no te aparecen, lo revisamos, porque tienes que. Cualquier perfil con acceso, con permisos de mantenimiento, porque como sabéis, hay dos roles, el de mantenimiento y el de sin privilegio. Aquí tienes la gestión de recintos, ¿vale? Sí, me sale la gestión de recintos, pero no me da la opción de crear nuevo. Esta ventana no me sale. ¿Esta ventana no te sale? No, me sale, se me queda la pantalla en blanco. Vale, pues lo revisamos, lo reviso contigo en concreto, David. No sé si, Vale, bueno, luego, vale. luego lo comentamos en las preguntas. Si alguien más tiene ese problema, pues lo revisamos. En principio, Vale. puede ser algo incluso de archivos que haya guardado el navegador, que te esté dando el follón, ¿vale? Luego lo comentamos. Vale, ok. Vale, no pasa nada. Continuamos. Vale, cuando le damos a crear una parcela, un recinto, hemos dicho jardín de prueba. Un poquito más rápido, jardín botánico. Seleccionamos los controladores que tenemos y tenemos dos opciones, o dibujarla manualmente o sacarla del catastro de parcelas. En la mayoría de jardines, al estar dentro de espacio público, no aparecerán dentro del catastro, pero bueno, se puede fácilmente pintar manualmente. Vale, ahí tendríamos nuestro recinto creado y simplemente pues le haríamos a guardar y ya tenemos aquí nuestra parcela, ¿vale? Nuestro recinto, que lo tendríamos aquí. Vale, como ahora crearemos una gráfica. Bueno, entiendo que ya, bueno, no voy a volver a explicarte esta parte, ¿no, Jesús? La creación del recinto está clara. Paso a explicar la parte de gráficas, que serían las que están aquí o en esta ventana principal en función de lo que se elija. Voy a irme a la creación de gráficas. Creamos una nueva. Hemos dicho media de temperatura, por poner un ejemplo. La parcela que acabamos de crear. La mostramos en el resumen para que nos aparezca en la pantalla principal del recinto. Seleccionamos un rango de 6 horas. Tenemos variables que podríamos crear nosotros y nos aparecerían en la gráfica. Podríamos crear, por ejemplo, temperatura máxima primer día, por poneros un ejemplo, que serían 40 grados. Y nos vamos. Vale. Estamos a 17. Hemos cogido 6 días, pues el 13, por ejemplo. Añadimos. Vamos a añadir una nueva. Estas son variables que nosotros metemos a mano. O bueno, segunda mitad. Tenemos un valor, por ejemplo, de 60. Y lo mismo. Vamos a 20. 22, junio. Y esta semana, por ejemplo, a partir del 15.
Vale, esos son dos líneas que hemos añadido nosotros como si fueran variables, pero que hemos introducido nosotros externamente. Vamos a crearnos una gráfica también, o sea, otra variable que va a ser en función de sensores que tenemos físicamente instalados. Creamos nuestro eje, hemos hablado de medias de temperatura, media temperatura, la unidad que tendremos, que será grados centígrados. Aquí, como comentaba, este es el rango de ese eje Y. El eje X no deja de configurarlo porque el eje X siempre es en base al tiempo. El eje Y será en función de la variable que se seleccione y el rango podemos fijarlo para que tenga un valor fijo. Antes, en el ejemplo anterior lo hemos puesto entre 10, por ejemplo, y 50 grados. ¿Y dónde queremos que esté el eje? Si queremos que esté a la izquierda o a la derecha. Una vez que tenemos hecho esto, podemos meter líneas de gestión. Algo correcto, por ejemplo. Que pueden ser líneas o pueden ser áreas. Vamos a meter un área y diremos que un valor correcto siempre estará entre 20 y 40 grados, por poneros un ejemplo. En este apartado, aquí ya donde generamos es la gráfica que nos interese, en función de la fórmula que queramos, ¿vale? Entonces, hemos dicho que esto va a ser la media de temperatura. Seleccionamos el controlador, seleccionamos el sensor. Una vez que hemos hecho esto, lo que estamos indicando es que la variable X, de la fórmula que pongamos aquí, corresponde a esta variable que está midiendo ese sensor, ¿vale? O sea que si lo que queríamos hacer, en el ejemplo, era la media de temperatura de dos sensores de suelo, pues tendríamos la variable X, que hemos dicho que era el sensor, bueno, vamos a poner el sensor aquí, perdón, el sensor 2, si no estamos haciendo la media del mismo. Aquí seleccionaríamos la variable que hemos creado antes, aquí arriba, que sería el sensor 2 de temperatura. La variable le hemos puesto la A, pues sería X más A dividido entre 2. Estoy poniendo una fórmula muy fácil, ¿vale? Pero aquí queda abierto para meter fórmulas que impliquen muchísimas más variables o muchísimos más sensores en función de la información que tengamos de nuestro recinto. Lo mismo, esta gráfica puede ser una línea, puede ser una línea con puntos o podríamos generar una gráfica de barras, ¿vale? Vamos a dejarlo en línea. Le damos aquí un color verde y añadimos. Como he comentado antes, bueno, el número de gráficas de líneas en la gráfica que podemos añadir, pues también podemos añadir muchísimas más. Vamos a añadir que se vea también el sensor 1, que es el que estamos utilizando para la media. Sensor 1 de temperatura. Vamos a darle un color, por ejemplo, amarillo y un sensor 2 de temperatura. Y le vamos a dar, pues, no hemos utilizado el azul, el verde, pues el lila. Vale, una vez que tenemos nuestra gráfica ya con nuestra fórmula o con los datos que queremos mostrar, le vamos a guardar. Podemos salir al listado de fórmulas y aquí se nos generará, si lo hemos hecho todo bien, efectivamente, la gráfica con todas las variables y con todo lo que le hemos metido. ¿Vale? Tendríamos aquí la media y las dos temperaturas de los sensores. Al haber activado esta opción de mostrar un resumen de esta parcela, si nos vamos de nuevo al recinto que habíamos creado, tendremos aquí esa gráfica que acabamos de crear. Vale, pues en principio esa sería la forma de crear una gráfica. Hemos explicado cómo se crea un recinto. Jesús, si te parece, podemos pasar a la parte de preguntas o queréis que veamos algo más. Vamos a ver la del fútbol, la gestión de campos de fútbol. Ah, perfecto, perdona, se me había pasado. Venga, no te preocupes. Vamos para allá. Gestión de campos de fútbol, vale. Esta
este módulo software se ha creado para utilizar la misma tecnología que se despliega en jardines para el riego de campos de fútbol. Vale, entonces, bueno, podemos crear un campo en el que indicamos el número de filas y el número de columnas en función de cómo tenemos el riego, y diseñado el riego, y marcamos el ancho y el largo que tiene ese campo de fútbol. Le ponemos un nombre. Y podemos crear ya zonas de riego. Una vez que hemos diseñado nuestro campo de fútbol, pues creamos una zona que, yo qué sé, lateral, por ejemplo. Ese lateral seleccionamos con qué electroválvula de nuestro programador se activaría, y seleccionamos los aspersores en los que va a actuar esa electroválvula, que será en función de la configuración que tengamos hecha de riego, la instalación de riego. Para cada uno de esos aspersores podríamos indicar el área, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Vale, por ejemplo eso. Y tendríamos, bueno, pues esa válvula que activaría esa zona. Con esta opción, una vez que tenemos esto, podríamos encender una zona una vez que está creada. Con un simple clic podríamos hacer el riego de esa zona. Le diríamos a encender, pues activaríamos esa. Y aquí podemos visualizar el estado. Si esa electroválvula está encendida o está apagada, que regaría esa zona de actuación. Podemos crearnos tantas zonas como combinaciones de riego queramos hacer. No sé si quieres añadir algo. De hecho, puedes añadir una zona individual para cada aspersor, para tener un acceso Por supuesto, directo a por cada supuesto. uno. Exactamente. Bueno, he puesto un ejemplo de crearme tres, pero bueno, que podríamos crear tantas zonas como queramos y ligarlas a aspersores. Al final esto pues facilita bastante las tareas de activación y riego de zonas determinadas. Está orientado para hacer manuales rápidamente. Efectivamente. Vale. No sé si tenéis alguna duda, algún aspecto que comentar. ¿Queda todo claro? Nos dejamos un minutillo para que queráis ver alguna cosa de nuevo. Y si no, pues daremos por finalizada la sesión. Sí, Alejandro, una consulta. Sí. Cuando hacemos la vista satelital, ¿Sí? ¿nos reconoce la humedad de la parte seleccionada del recinto o no? Sí, a ver, lo que se hace con la imagen satelital es obtener los índices de la parcela que hayamos creado. Bueno, como veréis, la que hemos creado hoy no tiene datos de imágenes, ¿vale? Porque, como he comentado, la imagen de satélite es cada 5 días. A partir del momento en el que creamos en nuestro recinto, comenzará a descargar imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo ya una creada desde hace tiempo, la tengo por aquí. Entonces, bueno, lo que hemos comentado, reducimos el índice. Ejemplo, un 10. Seleccionamos. Ya, una vez que tienes tu recinto, como si os fijáis, los índices solamente se van a mostrar dentro de ese recinto creado. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí sale ya información del valor medio de humedad de todo nuestro recinto y una explicación, una breve descripción de qué índice es el que hemos seleccionado. Lo que he comentado de la funcionalidad que estará más adelante estará disponible, que será que, bueno, que sí podamos extrapolar el valor de los sensores que tenéis en una zona determinada y unirlo a esta información que estamos obteniendo de la imagen satelital para hacer un mapa de humedad de todo el jardín.
Vale, No sé vale. si resuelvo tu pregunta con esto. Sí. Si la imagen del satélite reconoce la humedad en la zona, sí, luego ya le Claro, podemos, la combinamos con las ondas que con tengamos con las ondas físicas, efectivamente. y ya le podemos configurar los colores que nosotros queramos con los Eso. valores que queremos Eso es. seleccionar. Vale, sí, Eso. pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta. Me parece que no hay más preguntas. Tiene pinta. Muy bien. Bueno, pues espero que haya quedado todo claro para los asistentes que han venido a la reunión. Y si no, esta grabación quedará disponible luego para poder verla en diferido. ¿Vale? Gracias a todos por venir y muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Tenemos Bien. aquí una última duda de Oyer. ¿Se puede crear reglas? Se pueden crear reglas para que riegue en función de esta imagen de satélite. Vale, a ver, hay otra, lo que pasa es que eso va a tardar un poquito más, hay otra funcionalidad en la que estamos trabajando, en la que junto con esas imágenes de satélite, más los datos de estaciones meteorológicas que tengamos físicas o virtuales, no quería adelantar esto porque todavía falta mucho camino, ¿no? Pero bueno, ya que se ha hecho la consulta, lo lanzamos. En función de estaciones meteorológicas físicas o virtuales, porque estamos también trabajando en conectarnos a servicios meteorológicos externos que nos proporcionen datos meteorológicos de nuestro recinto. Uniendo toda esta información de imágenes, sensores, estaciones meteorológicas, tratar de predecir la evapotranspiración que vamos a tener en la semana próxima. Entonces, en función de eso, de momento, en lo que se está trabajando es en la que se hagan propuestas o planes de riego para la próxima semana. Todavía no vamos a lanzarnos a que se configuren los riegos directamente con esta información. Lo vamos a dejar con lo que llamamos plataforma de ayuda a la decisión. Simplemente se enviará al personal que tiene el dispositivo asignado, o sea, el recinto asignado, oye, el plan de riego que el sistema predice y que cree que deberías tener, la planificación debería ser esta, en la que se indica pues la cantidad de agua que vas a gastar, el tiempo que se va a regar, etc. El paso siguiente, por supuesto, será que se puedan hacer programaciones en función de estas imágenes de satélite.